Le doy la bienvenida en agradecimiento a Francis Pancho Kinney, teniente coronel retirado del ejército estadounidense, quien además trabajó como asesor de seguridad y estrategia bajo la administración del presidente George Bush y el presidente Bill Clinton. Me acompaña en vivo desde Washington. Gracias, teniente coronel, por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Un placer saludarle. Vamos a definir primero, si me puede ayudar, si Al-Qaeda desaparece y nace ISIS, o Al-Qaeda está por un lado e ISIS está por otro, desde su perspectiva y con la información que se tiene. ¿Cómo lo define usted? Bueno, primero ISIS surgió de Al-Qaeda, pero ha sido rechazado por sus tácticas que no son aceptables. Continúa Al-Qaeda y ahora tenemos un nuevo ramo terrorista, un nuevo grupo insurgente que ha tenido mucho éxito últimamente. Es decir, que estamos hablando entonces de un nuevo grupo. Al-Qaeda continúa, como lo dice usted, rechazando las acciones de ISIS por la forma que lo hace, pero sigue ahí. La siguiente pregunta que le hago. Es muy importante entender que se piensa, de acuerdo a la información que hay, que cuenta con unos 17,000 combatientes, que tiene acceso a fondos de alrededor de 2,000 millones de dólares, principalmente donaciones privadas, secuestros y robos. Me preocupa algo. Donaciones privadas. ¿De dónde podrían venir estos ingresos para ISIS? Bueno, vienen de muchos lugares. Una realidad que tenemos que enfrentar es que hay varios países que están echando fuego en la gasolina, que es el conflicto religioso entre los chiitas y los sunitas. Y es que los grupos, diferentes grupos han tenido apoyo. Hamas, Hezbollah han tenido apoyo de Qatar y de Irán y de Arabia Saudita ha apoyado a algunos grupos sunitas. Cuando hablamos de estos países, no piensa en ningún otro país que esté en nuestro continente, por ejemplo. Estamos hablando solamente de la zona del Medio Oriente. Bueno, yo creo que los países que apoyan son los países que tienen los gobiernos musulmanes, que apoyan a los diferentes sectos que corresponden a sus intereses nacionales y religiosos. No creo que reciban mucho apoyo, pero claramente existe la posibilidad que reciban apoyo de individuales aquí en los Estados Unidos o en otros países. Teniente, la pregunta que uno se hace con esto es un error más de Estados Unidos, porque en definitiva el armamento, parte del armamento con el que cuenta ISIS, viene precisamente de aquel armamento que se utilizó en la guerra con Irak, y bueno, por la toma precisamente de algunas de las zonas por parte de ISIS del ejército iraquí. ¿Esto es un error de Estados Unidos, como ocurrió en su momento con Al-Qaeda y Osama Bin Laden? Bueno, yo creo que el error fundamental de los Estados Unidos fue la invasión en 2003 de Irak. Como dice el cuento juvenil, que Humpty Dumpty se rompió y ninguna política de los Estados Unidos en los últimos 10 años han conseguido poner Humpty Dumpty junto de nuevo. El tema del petróleo es el que... Aquí hay un tema religioso, pero el tema económico es muy importante. Es decir, una organización sin fondos no puede tener el mismo éxito que una organización fondeada. Entonces, aquí estamos hablando de dos temas independientes. La economía está basada completamente en el petróleo, además del tema religioso, claro, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente lo importante aquí es lo religioso. No es que exista petróleo allá y que esa sea una posible fuente de ingresos para el grupo. Ahora, cuando se habla de un grupo con estas capacidades, con estos logros, porque los ha tenido ya, uno piensa, ¿cómo poder enfrentar a un grupo? Porque una cosa es entrar en guerra contra un país, es decir, hay una ubicación geográfica, ¿no? Existe el territorio sobre el cual se va a atacar, pero cuando es un grupo como este, ¿cómo se puede definir, teniente, cómo pensar en una guerra contra algo que se encuentra disperso alrededor del mundo? Bueno, primero, este es un grupo que está enfocado en una área y como dijo el general Dempsey en el video que nosotros vimos al principio del programa, realmente es una frontera inexistente entre Irak y Siria. Lo que ellos han tenido es un vacío que ellos han podido ocupar. Hay 20 millones de sunitas que son reprimidos y no son representados en el gobierno, tanto en Siria, en Irak, y ese creó un espacio que fue aprovechado por este grupo. Ellos empezaron y recibieron apoyo de voluntarios que vinieron de otros países, de recursos para inicialmente enfrentar al gobierno de Assad en Siria, pero ahora ellos han llenado sus velas con viento y han aprovechado la situación y el vacío político que existe en esos dos países para establecer ese llamado califato.
Dice algo usted muy importante, vacío político. Se señala por parte de muchos analistas a Estados Unidos como corresponsable de ese vacío político, claro, por las incursiones y después haber salido y como quedaron las cosas flotando para muchos en estos territorios. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿es Estados Unidos corresponsable o es la comunidad internacional? Porque siempre el dedo acusador viene para el país, obviamente, que estuvo en guerra en una de estas zonas, pero ¿es la comunidad internacional o es solo Estados Unidos? Bueno, primero la causa principal es la brecha, que es casi una falla tectónica entre los dos grupos religiosos musulmanos, los chiitas y los sunitas. Eso primero es la condición fundamental que ha creado esta situación. La intervención de los Estados Unidos o bien la invasión fue un error estratégico, porque lo que nosotros hicimos fue quitar ahí al poder que estaba controlando que había congelado ese conflicto en Irak a través de la represión. No quiero decir que estoy apoyando la política o el régimen de Saddam Hussein, solamente lo que estoy sugiriendo es que como resultado de la invasión se quitó ese control, ese congelamiento del conflicto en el país de Irak, y ahora lo que vemos es un país donde existe un gobierno que ha reprimido y no ha dejado la representación de las dos minorías grandes, que son los kurdos y los sunitas dentro del país. Eso ha creado las condiciones, y hasta que parece que algunos exoficiales y grupos del régimen de Saddam Hussein se aliaron con ISIS y facilitaron la conquista de varias ciudades. Yo creo que ahora se están dando cuenta que hicieron un tratado con el diablo. Y vaya que lo podemos ver así, como un trato con el diablo.